Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Dice: y vosotros vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Uno de los frutos que manifestaban, como habíamos visto, que ellos habían sido elegidos por Dios y que le permitían ver a Pablo que la elección de ellos venía de parte de Dios, era que ellos habían venido a ser imitadores de Cristo, y habían venido a ser imitadores de Cristo a pesar de que cuando recibieron la palabra ellos estaban pasando por problemas y por sacrificios. Imitadores del apóstol, de sus colaboradores y lo más importante, de Cristo. La salvación comienza con la obra de la santificación. ¿Alguien puede ir por favor a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 y 2? La obra de la salvación, cuando es iniciada en nosotros, empieza a través de una santificación. Dios nos santifica. Capítulo 1 versículo 1 y versículo 2. Adelante, ¿puedes leerlo fuerte, porfis? Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, ellos habían sido rociados con la sangre de Jesucristo, y el Espíritu los estaba santificando y los estaba capacitando para que pudieran obedecer a Dios. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos con nuestros vestidos sucios, pero fuimos rociados con la sangre de Cristo, y Cristo nos limpió y con través de su Espíritu nos santificó y nos capacita para obedecerle. Ya habíamos estudiado Romanos capítulo 1, 8. Versículo creo que de 2 en adelante, que dice que como era para nosotros imposible, ahora sí que Dios mandó a su Hijo en forma de carne, en semejanza de pecado, para condenar el pecado en su carne. Por eso Cristo en su carne, Él llevó nuestros pecados, porque nosotros, eso era un problema, no podíamos dejarlo, y el pecado se enseñoreaba de nosotros y nosotros le servíamos. Pero cuando nosotros, ¿cómo podemos imitar a Cristo? Podemos imitarlo cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos sido rociados con su sangre, y cuando su Espíritu nos ha santificado. Empieza esa obra de santificación y nos capacita para poder obedecer. Era lo que me refería la vez pasada. Un maestro mío de Monterrey dice que es imposible querer enseñarle a personas cosas espirituales si no ha nacido de nuevo. Tú puedes aconsejarle 1000 veces a una persona que perdone, pero si no ha nacido de nuevo está imposibilitada de perdonar. Si tú puedes decirle a una persona que Dios va a restaurar su matrimonio y a lo mejor se vuelven a juntar, pero no está el perdón y se lo echan en cara. Hay matrimonios que viven diciendo que perdonaron a alguien, pero flagelándolo, echándole en cara todas las cosas que vivieron. ¿Por qué? Porque no ha habido una regeneración y una santificación del Espíritu Cristo que los capacite para poder imitar a Cristo e imitar su obra. Por eso estas cosas son espirituales. Dice Corintios, los carnales no pueden entenderlas. De hecho, te dice después Romanos que la carne no quiere sujetarse al Espíritu. Y te dice, y aunque quisiera, te dice Romanos 8, no puede hacerlo. Ese es el gran detalle. Y ellos habían estado imposibilitados, pero como fueron escogidos de Dios, como recibieron la palabra, aunque la habían recibido en medio de problemas, los problemas, ¿te acuerdas en la parábola del sembrador? Los problemas y las aflicciones y todo lo que, eso no secó la palabra. La palabra, como la recibieron con fe, aunque la recibieron en medio de esas tribulaciones y esos problemas, de todos modos la palabra los hizo nacer de nuevo y los capacitó para poder imitar a Cristo. Dice, como lo recordó Pablo a los romanos, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Ese es Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Pero ahí está diciendo, o sea, que cuando fuimos bautizados con Cristo, ese es el simbolismo del bautismo, que fuimos sepultados en muerte con Él, pero cuando nosotros ahora sí que salimos del agua, somos revestidos de la nueva vida de Cristo. Por eso el viejo hombre quedó sepultado en las aguas y quedó muerto, y el nuevo es semejante a Cristo. Por eso tenemos que andar como Cristo anduvo. Dice, el estilo de los creyentes de Tesalónica comenzó a ser muy diferente. El paganismo idólatra y sordido de su pasado y del legalismo de su supuesta superioridad moral de los judíos, y se habían vuelto imitadores de Jesucristo. Pablo ordena a los creyentes seguir esta realidad como un estilo de vida. Primera de Corintios 11:1. O sea, Pablo no se lo había dicho a los tesalonicenses. Fíjate, por eso te decía que los tesalonicenses eran un caso especial. Los corintios, Pablo les mandó y le dijo a los corintios, sean imitadores de mí como yo de Cristo. En Primera de Corintios 11:1 Pablo los invitó. Pero a los tesalonicenses no había habido la necesidad de que Pablo los invitara. Pablo les escribía y les reconocía que sin que él se los hubiera pedido, ellos estaban imitándolo a él y ellos estaban imitando a Cristo. Pero esa es la diferencia de cuando estamos. Por eso te lo vuelvo a decir, es que tiene que haber anhelos en nuestro corazón como cristianos. Dentro de nosotros, más que decir, es que yo quiero que me proveas y tener negocios, y si me provees y me das negocios, yo voy a sostener la obra. A veces actuamos cosas así, y si lo hace Dios, si lo haces tú, gloria a Dios, no está mal, pero hay anhelos mayores. Una vez prediqué en la iglesia una prédica que se llamaba Cristo Esperanza de Gloria, y yo decía, todos estamos siempre esperanzados con algo. Quien diga aquí que no está esperanzado es esperar algo. Quien diga aquí que no está esperando algo que no sea Cristo es un mentiroso. Yo también lo estoy esperando. Esperanzas hay muchas, pero esperanza de gloria solo hay una. ¿Me explicó? Y esos son de los que te digo que son cosas que tienen que estar. Si no hay un anhelo en tu corazón, tiene que haber un anhelo porque Cristo regrese. Ahorita vamos a ver cómo ellos también tenían un anhelo porque Cristo regresara. Y tiene que haber otro anhelo que es parecerte más a Cristo. Esto es de buscar ser su imitador. Pero esos dos puntos también resaltan como un fruto que esas personas estaban siendo escogidas por Dios. Pero tenemos que tener ese anhelo. Por eso la Biblia lo dice que la luz del día se va perfeccionando. ¿Me explicó? Dice como la luz de la aurora va creciendo hasta que se va perfeccionando. Igual nuestra vida, como la luz de la aurora, cada día que pasa tenemos que irnos. Cristo se va perfeccionando en nosotros. Y eso es que nosotros nos parecemos más a Él. Y ese era el anhelo de Juan el Bautista. Juan el Bautista lo entendía. Él doblaba las manitas y decía, es necesario que yo mengüe, que yo deje de ser como yo soy para que venga Cristo en mí y crezca Él y ser yo como es Él. Venir a ser imitador de Él de una manera real. Y tienen que ser nuestras metas. Por eso la palabra discípulo es extraída de disciplina. Tenemos que ser disciplinados nosotros y pedir bien. Señor, por favor, ayúdame a crecer en frutos. Añade a mi fe tu virtud, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Pedir de una manera correcta y que Dios obre en nuestras vidas. Pero ellos venido a ser imitadores y ellos habían experimentado. Los corintios, dice, a los corintios dijo que la experiencia de la santificación era progresiva por el Espíritu Santo, quien los subía a niveles crecientes de gloria cada vez más a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3:18 es cuando expresa Pablo, dice, como viendo a través de un espejo, siendo transformados. O sea, Pablo hablaba de que era necesario poner la alegoría de que tenían que ver a Cristo, porque cuando veían de Cristo, ellos eran transformados y ellos eran mudados. Por eso es necesario que tú y yo vayamos a la palabra, pero de una manera literal, para que la palabra
Por eso dice, cuando te dice que la ley nunca salvó a nadie, Pablo decía, la ley me mató. Sí, la ley la mató para que el Espíritu le diera vida. Porque la ley no lo iba a salvar, pero por eso dice la ley del Espíritu. Romanos 8 empieza así, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del poder del pecado y de la muerte. Pero es necesario, pero cuando tú vas y tú ves a Cristo, ahora sí que te vas transformando y te vas pareciendo, ahora sí que vas mudando y vas pareciéndote a Él, lo imitas. La parte B de ese versículo 6 dice, recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. No importa cuán tan difíciles se tornen las circunstancias, los verdaderos cristianos no pierden su gozo final, porque el Espíritu Santo lo concede a los elegidos del reino de Dios. ¿Alguien puede leer por favor Romanos 14, 17? Romanos capítulo 14, versículo 17. ¿Alguien lo tiene? Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. ¿Te constituye qué es? O sea, le quita la importancia, van a unos y te da la importancia del otros. Y un verdadero creyente nunca va a perder de todos modos el gozo. Esto es algo bien grueso. Esto verdaderamente es algo bien grueso. Lo vuelvo a conectar. No, a los moravos nadie los obligó a ir a cambiarse. Ellos tenían gozo, sin importar las circunstancias. Tú puedes investigar en Google y puedes poner en Google el circo de Nerón. Y tú vas a poder ver cómo los cristianos iban caminando a su muerte en los coliseos a ser crucificados o a ser comidos por leones. Y ellos no iban como tú y yo, cuando no tenemos dinero para pagar algo. ¿Y ahora qué voy a hacer, Señor? Y esto y lo otro. Ellos iban alabando a Cristo cuando iban caminando hacia su muerte. Porque el gozo es mayor que una alegría. Una alegría, aquí te dan una buena noticia, tú te pones alegre. Pero el gozo, aunque te den una noticia triste, tú estás alegre. El gozo no, por eso te dice, o sea, no puede ser quitado. El gozo es algo que viene del cielo a nuestros corazones. Por eso Pablo le decía a los filipenses, y yo les digo una y otra vez más, regocijaos. Y él los invitaba aún en medio de las tribulaciones a tener ese gozo. Ellos por eso te decía, la palabra con los moravos era real. Ellos sabían que si perdían su vida a causa del evangelio, verdaderamente la iban a ganar. Por eso es algo bien loco, o sea, y en este mundo que estamos teniendo occidentalizado, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, ahorita Dios está capacitando a Coti se va a ir en unos años allá. Pero no es normal para una persona, o sea, toda la gente que Coti le diga, voy a dejar mi familia, voy a renunciar a mi trabajo, es más, el simple hecho de renunciar a tu trabajo. Hoy en día estás loca, ¿qué le pasa? ¿Qué religiosa? ¿Cómo va a renunciar a su trabajo? ¿Sí me voy a entender? Cuando verdaderamente lo que tenemos que buscar, experimentar, es predicarle a las personas en donde sea. Y si tenemos la capacidad de movilizarnos a algunos lugares, hacerlos. Ahorita ya estamos planeando para ver si primeramente Dios en diciembre les vamos a dar unas fechas. Los que puedan bien, los que no puedan no hay problema. Ya sabemos que algunos no van a poder. Pero Coti va a estar yendo a servir a una sierra donde mandamos a los jóvenes de enviados la semana pasada. A lo mejor es imposible que vayan una semana, pero por lo menos ir 3 días y experimentar las misiones en la sierra y el servirle a esas personas y el darte por esas personas, y ahí vas a tener detalles. Y vas a tener detalles. Dentro de ahí regresaron varios que me dijeron, estuvo bien padre, pero hubo otros que dijeron, no hombre, o sea, ¿cómo? Y tenía que tomar agua de la llave. Y a lo mejor aquí nos reímos, pero a mí me ha tocado gente, no de aquí, pero cuando yo estaba en el instituto, que fuimos de misiones a una sierra, se quedaron a dormir y le picaron un chorro de ¿cómo se llama? Chinches, ¿no? ¿Cómo se llama?
pinolí, de todo, y ellas se querían ir a un hotel. Y ahorita es fácil reírme, pero te estoy diciendo esto porque cuando se vayan ustedes se tienen que quedar callados y tienen que soportar y tienen que amar y no tienen que levantarse así de que no voy a decir nada, pero y estar todo el día así. O sea, tenemos que ir, tenemos que servir, tenemos que amar, y son cosas mínimas que vamos a hacer aquí, porque a lo mejor la gran mayoría nos vamos a quedar en México, a lo mejor la gran mayoría Dios nos va a usar aquí y vamos a compartir en células o nos vamos a ir a otros lugares y vamos a servir. Pero también va a haber un puñado de personas que a Dios sí les va a placer agarrarlas y enviarlas de la otra parte del mundo. Y yo quiero decirte, o sea, que mira, a mi director en Monterrey tenía 45, 50 años, algo así. Él tenía su vida resuelta, era copastor de Amistad de Puebla, tenía su negocio de tienda de materiales, tenía hijos en la escuela primaria y secundaria, y llegó Dios y le dijo, te vas a ir a Japón. Y él llega con su esposa y le dice, oye, me voy a ir a Japón, nos vamos a ir a Japón. Y la esposa, a mí Dios no me ha dicho nada. Dice que una vez estaban de noche, se despierta su esposa llorando y le dice, sí, nos vamos a ir a Japón. Una persona de 45, 50 años vende su casa, vende su tienda de materiales, se va a un país donde no conoce absolutamente a nadie y empieza una obra. Y allá se quedaron varios años y levantaron 2 iglesias hasta que esas iglesias se quedaron con pastores y ellos regresaron acá. Y no regresaron a descansar, regresaron y vieron Amistad en Monterrey, abrieron un instituto bíblico y también cada año están agarrando personas y mandándolas a misiones también a varias partes. Pero a lo que yo te voy es, si Dios te dice, no importa, o sea, de todos modos no importa la edad. Hay una señora, no sé si la conocen, Joti, sí, que se llama Martita, bueno, Mario y Marisela también la conocen, y ella tiene un anhelo por irse a Turquía, y ella está grande. Y te digo algo, yo creo que si es voluntad de Dios, ella se va a ir a Turquía. Iba una señora que se llama Martina, no sé cuántos años tiene Martina, yo calculo que tiene como unos 60 y tantos, pero ya tiene nietos, y iban subiendo en la sierra. Yo la verdad, no me enojé, pero sí me quedé pensando, porque yo en mi corazón decía, yo no hubiera hecho caminar a las señoras de esa manera. Yo dije, a los jóvenes sí, hasta lo doble. Pero yo decía, a lo mejor yo, Pepe, hubiera buscado la manera de buscar otra manera de subirlas. Pero decían que ellas ya no podían casi, que iban con un bastón como de cayado y que iban subiendo, pero que ellas en su mente iban diciendo, es que allá arriba en la sierra Dios tiene un propósito. Y cosas que tú dices, Dios mío. Entonces, eso no importa. Lo único que tienes que ver es lo que Dios te manda hacer. Y si Dios te quedó aquí y te dice abre una célula, el que se va, si Dios te mandó a quedarte aquí, el que se va no es más que tú, porque Él está cumpliendo la voluntad de Dios como tú estás cumpliendo la voluntad de Dios. Simplemente se trata de ser obedientes, me explico, de imitar a Cristo, sabiendo que Él ya nos capacitó para imitarlo. Ellos ¿por qué lo habían recibido el Evangelio con esa tribulación? Dice, Pablo volvió a señalar que los tesalonicenses habían recibido la palabra, reiterando simplemente que habían creído en el Evangelio y se habían convertido, pero fue en medio de gran tribulación. Esto es, el sufrimiento severo comenzó cuando Pablo les predicó por primera vez, como leemos en Hechos 17, del 1 en adelante. ¿Se acuerdan que Pablo llegó y Pablo estaba predicando y los empezaron a agarrar y estaban en casa de Jasón y los llevaron delante de los tribunales y todo? O sea, eso no fue como que la única vez que les pasara. O sea, para ellos la tribulación y la persecución era algo normal. Que los demás judíos, que si eran el pueblo judío, siempre hacen los negocios juntos, siempre se apoyan, que los excluyeran, porque Jehová tu Dios uno es y a Él amarás, y que ellos quebrantasen ese gran mandamiento, era que los tenían que excluir completamente. Pero ellos habían recibido la palabra, habían creído, aunque el creer los había llevado a tener tanto esas persecuciones como algunos también hasta la muerte. ¿Sí me doy a entender? Pero ellos habían recibido la palabra
y la palabra había provocado de todos modos un fruto. Entonces va a haber circunstancias o situaciones las cuales tú vas a pasar, pero aunque esté en medio de un sufrimiento de algo, tú tienes que perseverar. Yo les contaba la vez pasada, yo admiro mucho, amo mucho también a Juan Manuel y a Vivis, fueron compañeros nuestros y son amigos. Y Juan siempre contaba que a veces terminando las juntas de trabajo tenían que ir a otros lugares como tables y otras cosas, y él se negaba a ir porque él prefería agradar a Dios antes que a los hombres. Y él sabía que no convivir con esas personas le costaba muchísimas veces no crecer en puestos. Y él de todos modos recibía la palabra, y aunque padecía por agradar a Dios, él seguía adelante. Y siempre va a ser así. Pero yo la vez pasada meditaba y decía, si no estamos dispuestos a sufrir un agravio chico, ¿cómo vamos a estar dispuestos a decir según nosotros que podemos dar nuestra vida por Cristo? ¿Sí me doy a entender? Si nos cuesta que una persona nos deje de hablar, o nos cuesta que nos corran de una casa o de un trabajo, verdaderamente decir que vamos a dar todo por Dios, pues sería algo irreal. Pablo acostumbraba para ellos, Pablo había estado con ellos y les predicaba por 3 días de reposo, y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien él les anunciaba, el Cristo, y algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntándolos en la turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, y procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de sus hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos ellos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Eso fue Hechos 17, del versículo 1 al 18, la descripción. La respuesta de los tesalonicenses a la persecución y al sufrimiento con gozo del Espíritu Santo recordaban la reacción anterior de los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles estaban predicando en el libro de los Hechos el nombre de Cristo y los agarraron? ¿Sí se acuerdan qué les hicieron? Los azotaron, y después de los azotaron, que les prohibieron que hablaran en el nombre de Cristo, y ellos salieron de la cárcel. ¿Y cómo se sentían ellos? Dice que se sentían gozosos de haber sido tomados por dignos por padecer en el nombre de Cristo. Si nuestra mente no se renueva, nosotros vamos a decir: chinchero, no hubiera hecho nada, para la otra mejor me quedo callado, porque esto me está dando muchos problemas. Pero la Biblia no es un cuento, ¿me explicó? O sea, verdaderamente es Dios y su Espíritu capacitándonos, porque no es, Él lo está viviendo, Él es mejor que yo, ni es, yo lo estoy viviendo y soy superior a todos ustedes. No, dice la Biblia, que has recibido tú que no te haya sido dado. Y esa capacidad de poder resistir o sobrevivir dando la vida a Cristo es porque el Espíritu Santo lo está dando. Si el Espíritu no lo diera, todos lo negaríamos. Por eso Pedro lo negó. Pero cuando el Espíritu Santo vino y capacitó a Pedro, la historia de la iglesia dice: crucifícame al revés, porque yo no soy digno de morir como Él murió. Pero él ya no lo volvió a negar, porque el Espíritu Santo lo capacitó para hacerlo. Entonces, por eso es bien importante que tú y yo tengamos esos tiempos de oración y esos tiempos de lectura. Porque verdaderamente si nosotros vamos y empezamos nuestro día muriendo, Él va a derramar de su vida sobre nosotros, y Él va a capacitarnos para que podamos vivir para su gloria, para que se cumpla lo que Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y como ahora vive Cristo en mí, lo que antes vivía en la carne, ahora yo ya no lo vivo en la carne, ahora lo vivo en aquel que me amó y se entregó por mí. Entonces
Está diciendo él, yo ya no lo vivo como lo viviría, ahora lo vivo imitando como él lo haría. Y el Espíritu Santo es el que nos capacita para poder vivir de esa manera. Mas no deben considerarse que tales respuestas gozosas y llenas del Espíritu son extrañas o incomprensibles. El gozo es un beneficio divino de estar en Cristo, una de las bendiciones espirituales. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Alguien lo tiene? 1:3. Según los escogidos de Pablo, apóstol de Dios. ¿Lo puedes leer, por favor? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Que nos bendiga que nos bendijo con con toda toda bendición bendición espiritual en los lugares celestiales con en Cristo. Pablo está diciendo, no tomes eso como algo bien extraño. Es que es algo bien extraño porque Él sí lo está haciendo. Pablo te está diciendo, una de las bendiciones con las cuales Dios ha bendecido a su iglesia es con el gozo, y es otro regalo que Dios nos ha dado. Dice, no lo tomes como algo extraño. Y tú tienes que entenderlo. El salmista lo había entendido. Ves todos los salmos que pasaba súper tristes y todas las pruebas. Y luego él decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Por eso empecé con la alabanza del principio. Porque es real. Porque verdaderamente es algo impresionante poder entender cómo Él nos ama, cómo Él nos busca, cómo Él nos atrae, cómo Él provoca que nosotros lo busquemos. Esa adoración está basada en el Salmo 23, donde te dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque Él está a nuestro lado, su vara nos infunde aliento, nos ayuda, nos sostiene. Él adereza mesa delante de nuestros enemigos. O sea, su bien, su misericordia nos van a... O sea, él tenía la certeza, él decía, él vivía sabiendo que el bien y la misericordia de Dios lo iban a seguir cada día de su vida. Es algo verdaderamente impresionante, pero que tenemos que saber, y cuando lo conocemos y estamos en ese momento, una persona, yo creo que se los comenté ya, una persona me mandó un mensaje hace unos días y me decía, ora por mí porque me siento vacío, me siento solo, me siento mal. Lo normal sería, algunos a lo mejor, ¿qué hiciste? Has estado pecando contra Dios y Dios retiró su Espíritu Santo de ti. Y yo le dije, qué buena oportunidad. Le dije, tira ese celular y deja de mensajearme y pon alabanzas y derrama tu corazón delante de Dios. Mi esposa dio una clase en el instituto acerca de Ana y decía, Ana estaba afligida y fue y derramó su corazón delante de Dios, pero cuando se retiró, dice que iba con gozo, dice que iba tranquila. Y yo le dije, es una oportunidad preciosa porque desgraciadamente, no quiero sonar gacho ni decir que está mal, pero la gran mayoría de las veces que adoramos a Dios lo adoramos de una manera falsa. Pero esa vez que estás vacío, que no tienes nada, que entiendes quién eres, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, los que saben que no tienen absolutamente nada. Pero esas veces que te sientes a ti, y yo estoy seguro que la has vivido, cómo sales cuando derramaste tu corazón delante de Dios. Es de esas oportunidades enormes y grandes que no debemos de dejar pasar. Romanos 5 del 1 al 4 declara, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos por la fe entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Dice, nos gozamos en medio de nuestras tribulaciones. Los que vivimos el libro de Santiago podemos entenderlo. O sea, siempre vamos a tener pruebas, pero las pruebas, más que cautarnos ese sufrimiento, debemos de alegrarnos porque ellas nos van a llevar a parecernos más a Jesucristo, sabiendo que Él no va a poner una tentación más grande de la que nosotros podamos
soportar. Al contrario, no, ya entendimos en Santiago, no flagelarnos. Yo le decía a una persona, mira, tenemos que ser sabios, porque pruebas siempre vamos a tener. Entonces, aparte de las pruebas que nos vamos a tener, ¿para qué nos metemos más también nosotros solos en otras que no? El gran problema es que aparte de las pruebas, no somos sabios y nos metemos en problemas de gratis. ¿Me voy a entender? Y yo les decía lo que les dije a los de Santiago. Nuestra mente humana y carnal, cuando estamos en el horno de fuego, ¿cuál es la oración? Sinceramente, sácame de aquí, ya no aguanto. ¿Qué hizo Dios con los amigos de Daniel? ¿Lo sacó? ¿Qué hizo? Y Dios va a estar ahí con nosotros. Y lo que Dios no te va a sacar, Dios va a estar contigo en el fuego, y lo que va a hacer es que no va a permitir que te quemes. Eso es lo que Dios va a hacer. Pero porque es necesario que nuestra fe, mucha más preciosa que el oro, sea pasada por el fuego. Lo que sí te recomiendo es, lo que yo estoy orándole a Dios, es que me dé sabiduría para no meterme en problemas ya gratis. Ya con los que Dios me va a meter es suficiente, con todavía yo, cabezón, ir a meterme en otros ya gratis, ya eso ya no. Pero Dios es bueno. La simple alegría humana morirá bajo la persecución. El gozo del Espíritu Santo la trascenderá y aumentará. Sin embargo, aunque el gozo es fruto del Espíritu Santo, todos los creyentes están llamados a regocijarse. Filipenses 4:4. O sea, el gozo es una bendición que Dios nos da, como ya lo vimos en Efesios 1:3. Pero independientemente de que Dios nos lo da, tú y yo tenemos que buscar regocijarnos. No me acuerdo de esta, pero Mario me va a sacar de dudas. Una vez nos contó Mario, que creo que decía que si no, pues es otro Mario. Que decía que una vez ya Adán se pegó o algo así, y que le dio gracias a Dios. Dice, ¿por qué? Pues es que ahí tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo. No sé si estaba más chico como haya sido la historia, pero estamos llamados a regocijarnos independientemente. Me explicó, tú y yo tenemos que buscar regocijarnos en Dios. Versículo 1:7. Sí, Tesalonicenses. Regresamos a Tesalonicenses para avanzar otro versículo. ¿Qué es lo que provoca todas estas cosas? Hay un proceso. El pastor Rodolfo nos lo decía de esta manera. Nos decía, qué gran misterio. Fuimos pescados para hacernos pescadores, y somos ovejas que se vuelven pastores. Y aquí empezamos imitando, para la clave es que tú y yo seamos, o sea, para Dios llevarnos a que seamos ejemplo para que otros nos imiten. ¿Sí me doy a entender? O sea, cuando nosotros no estábamos en Cristo, fuimos pescados. Pero después de ser pescados, Dios nos está haciendo pescadores. Y primero fuimos ovejas y fuimos pastoreados, pero después Dios nos hace pastores para pastorear otros. Y empezamos imitando ahora sí que a Cristo y a Pablo, pero Dios nos lleva ahora a que seamos ejemplos para que otros nos imiten a nosotros. Y Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, ahorita les va a decir, ustedes empezaron imitándome, pero ahora otros los están imitando a ustedes. Los alcances son buenos. Son buenos. Siempre que tengas la oportunidad, haz alcances. Pero si tú imitas a Cristo, eso va a ser más poderoso. O sea, Hechos capítulo 2, no me acuerdo si fue el 2 o el 3, pero cuando fue la gran pesca que Pedro predicó, ¿qué crees? Eso no fue un alcance, ¿eh? Eso no fue un alcance, eso Dios le plació y cayó el Espíritu Santo y ya. Pero en la Biblia yo no encuentro muchos alcances. No te estoy diciendo que sean malos, hazlos, siempre que puedas, hazlos. Pero lo que estoy diciendo es que si tú metes a Cristo y tú eres un ejemplo, así se convirtió toda la ciudad y toda Asia Menor. ¿Sí me doy a entender? Hay más poder y Dios glorifica más su nombre, porque con quien tú te pares va a ver a Cristo. Y eso va a ser algo más poderoso que todos los alcances, y era lo que estaba pasando en esa ciudad. No tengo nada, a mí me gustan los alcances, yo hago alcances, lo aclaro.
Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, ellos primero empezaron imitados, pero llegaron a ser un ejemplo y a todas las personas estaban pudiendo ver a ellos, en ellos a Cristo. Otro indicador más de la elección de los tesalonicenses y una extensión de los demás era su conducta ejemplar. Pasaron de ser imitadores loables de Pablo y de Cristo a ser personas cuyas vidas merecían imitarse. La iglesia se había vuelto un ejemplo a todos los que habían creído, un modelo a seguir incluso para los cristianos más maduros. Ejemplo de la palabra ahí quiere decir una reproducción exacta, que es lo que buscaban hacer. O sea, ellos querían parecerse a Cristo de tal manera. Por eso los llamaban cristianos. Y era lo que te decía, Pablo le escribía a los corintios y les decía, oye, imítame a mí como a Cristo. A ellos no les dijo. La gran diferencia con la iglesia de tesalonicenses a las demás es que a las demás Pablo no que las regañara, pero sí los exhortaba, les decía, ¿cuándo? Decía, oye, ¿cómo voy a hablarte de algo espiritual si eres bien carnal, Corintio? Aunque fluyes en todos los dones, tú no tienes madurez y no estás pareciendo a Cristo. Imita a Cristo, Corintio. A los Gálatas, oye, ¿por qué si empezaron en el Espíritu están regresando a las obras de la ley, terminando ahora sí con la gracia que habían recibido? A todas las iglesias les añadía cosas, pero a los tesalonicenses los animaba y les reconocía que habían hecho las cosas bien. Por eso empezamos con este libro, porque este libro, si Dios lo usa en estos tiempos para tener poder, vamos a ver ahorita otra cosa. Tan grande había sido ejemplo que, mira, vamos, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1. Alguien que lo busque, por favor. Mientras yo leo otra cosa aquí. Para ilustrar específicamente, los tesalonicenses estaban entre los creyentes que Pablo siguió a los corintios como modelo por sus ofrendas y su mayordomía financiera. Los tesalonicenses vivían en pobreza extrema, probablemente debido a la persecución que soportaron. No obstante, daban con libertad y sacrificio para los creyentes necesitados en Jerusalén. ¿Alguien tiene el versículo? 8 del 1 al 5. O sea, era algo bien grueso. Sí, o sea, está hablando tanto de los tesalonicenses como de los filipenses. Era la iglesia en Asia Menor. Pero estaban dando eso, o sea, porque ellos sabían, pues estaban pasando por una tribulación bien fuerte, como recibieron la palabra. Y te decía que aunque no tenían, y es ahí el punto donde tú dices, porque te dice, dieron conforme podían, y luego te dice, y aún más de lo que podían. Pero, o sea, nos topamos con cosas que verdaderamente son bien gruesas. Ojo, no estoy diciendo que tus ofrendas, algunas personas creen que sus ofrendas y sus diezmos pueden comprar a Dios. Y que pueden, que porque den la ofrenda ya no tienen que imitar a Cristo, ni tienen que predicar a Cristo, ni tienen que hacer nada, porque ya dieron su ofrenda. No va por ahí. Estos predicaban a Cristo, imitaban a Cristo y daban ofrendas para los pobres y para las misiones, porque después también le mandaron ofrendas a Pablo, ¿me explicó? Pero la obra en ellos permitía ver la genuinidad de su fe en Cristo, ¿me explicó? Es algo verdaderamente bien grueso. Demostrando así un modelo de piedad y probando una vez más la realidad de su elección. Vamos a dejar hasta ahí porque ya solamente quedan 10 minutos. Vamos a orar y a ver y entender. El punto clave, como estábamos viendo en el libro de Santiago, es que todo lo que estamos estudiando
si es necesario lo vuelvas a estudiar y que oremos juntos a Dios porque Dios obre en nuestras vidas y porque podamos llevar fruto. ¿Me explico? Yo le digo a las personas, hay gente que dice fruto, es que tiene 1000 personas en su red. Pues sí, parte. Y hay otros que dicen, es que es bien misericordioso y bien piadoso y ama. Parte. ¿Sí me explico? Tienen que estar juntas. Si tienes 1000 personas, pero no tienes amor, ni tienes prudencia, ni tienes nada, no está completo el asunto. ¿Sí me doy a entender? Y también es imposible que digas que amas a Dios y todo y que no quieras. Dice, el Hijo del Hombre, Cristo mismo, el Hijo del Hombre vino para servir y entregar su vida a causa de muchos. También es raro, porque entonces, a lo mejor eres muy moral, pero la moralidad no te va a mover a predicar a Cristo y a servirle y a llegar con fruto delante de Él. Pero el amor de Dios derramado sobre tu corazón no nada más te hace una buena persona, sino que te lleva a dar tu vida para servir por Él, a entender que mientras estemos vivos, la obra tiene que ser beneficiada. ¿Me explico? Entonces vamos a orar y Dios lo va a hacer y no pasa nada. Todo lo que se enseña no es en condenación. La Biblia es, la palabra de Dios, te lo dije la vez pasada, es como una guía. Yo les he dicho, todas las personas, o las señoras lo entenderán más. Yo me acuerdo que mi mamá tenía un rosal. ¿Y qué crees que hacía el rosal? Empezaban unas ramas y ¿qué crees que hacían las ramas? Se iban para un lado. ¿Y qué se tiene que hacer cuando se va para un lado? ¿Qué hacían? Le agarraban y le ponían como un megatito y lo jalaban. ¿Y qué crees que ya? La palabra nos cuida y nos guarda para cuando estamos nosotros creciendo de maneras que no son agradables a Dios. Cuando tú y yo leemos, el punto de eso no es, estoy mal, me voy a ir al infierno. No, arrepiéntete, deja que Dios con su palabra te ponga y te enderezca y crezcas de la manera que Él quiere que crezcamos. ¿Me explicó? Excelente, gloria a Dios. Bueno, les iba a comentar, ya les había dicho que entre semana estamos, como los chicos ya van a salir al viaje, fíjate cómo es esto. Ellos van a salir al viaje, pero no estamos recogiendo una ofrenda en el instituto para ellos. Estamos recogiendo que ellos siembren una ofrenda para unas personas que estén en misiones del otro lado del mundo. Tenemos una amiga en Grecia, tenemos varias personas fuera de aquí y también tenemos personas aquí. Pero ellos, aunque van a salir de misiones, ellos están sembrando en misiones. ¿Por qué? Porque tenemos que, y aunque no vayan a salir en misiones, siempre hay que estar sembrando en misiones. ¿Me explico? No hay cosa, una de las mejores cosas que podemos estar haciendo siempre es sembrar en misiones. Entonces, todas las semanas estamos recogiendo un día a la semana una ofrenda para poder apoyar a personas. En lo personal, tenemos carga por personas que estén trabajando con mujeres en trata de blanca, o si no por personas que trabajen con niños. ¿Me explico? Como a mí me gustó mucho lo que leíamos de la biografía de Amy Carmichael, que trabajaba con niños. Entonces, vamos a estar recogiendo también aquí una ofrenda. No es obligatoria, no es de nada. De hecho, allá atrás está, ¿cómo se llama? Una caja que no teníamos, pero que improvisamos ahorita. Pero no va a ser la caja porque tiene un dibujo así como que raro de una carita, pero bueno, eso no importa. Yo creo que a mí me gusta que las ofrendas no se recojan enfrente. A mí me gusta que la caja esté allá atrás y que quien quiera echarle la eche, porque eso es algo entre las personas y Dios. Entonces, allá se va a quedar, no va a haber un tiempo específico para echar algo, pero sí va a estar todos los sábados allá atrás. Entonces, quien quiera y cuando puedan ir y pueden echar allá atrás y así se va a estar manejando. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo, Señor. Gracias porque tu palabra es poderosa, Señor, porque tu Espíritu Santo, eres Dios mismo, Señor, trayendo vida y trayendo fortaleza y trayendo la capacidad de poder vivir de una manera agradable a Cristo y que glorifique a Cristo, Señor. Y ese es nuestro anhelo, Señor, recibir tu palabra con fe, aun si estamos pasando en medio de tribulaciones, atesorarla aún más, Señor, y que tu palabra
dé un fruto en nosotros, Dios, que podamos tener un anhelo ferviente por imitarte, Señor, por llevar tu gracia, por llevar tu salvación, por llevar, Dios, ahora sí que poder, que la gente pueda verte, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias por la obra que has iniciado y gracias porque esa obra no se va a detener, Señor. Que cada día podamos morir a nosotros y parecernos más a ti, Señor. Que podamos decir como Pablo decía, a veces es muy fácil decir, no pongas nuestros ojos en mí, pon los ojos en Cristo porque yo te voy a fallar. Pero Pablo decía, no, Pablo decía, lo que me has escuchado hablar, lo que me has visto hacer, eso haz, Señor. Y que tengamos un compromiso, Dios, por poder ser ejemplo, como Pablo le dijo a Timoteo, sea un ejemplo, pero no nada más seas un ejemplo en palabras, sea un ejemplo en tu conducta, sea un ejemplo en tu fe, sea un ejemplo en tu amor, que podamos verdaderamente poder ser ejemplos para otros, Señor, y no para tener gloria propia, sino para voltear y darte gloria a ti y decir que no fuimos ni nosotros ni ellos, porque no trata de quien siembra ni de quien riega, porque ni el que siembra ni el que riega son nadie, sino tú, Dios, porque tú eres el único que da el crecimiento, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.